damos un cálido saludo. Nuestros abuelos y abuelas nos han enseñado que debemos siempre ayudar a otros y luchar por lo nuestro, que debemos compartir la palabra y ejercitar el pensamiento, que debemos convivir con los elementos, amar la madre, amar a los alimentos, amar a la tierra que pisamos. Los pueblos indígenas, los hermanos mayores y los sabedores de la palabra siempre estarán allí para ayudarnos y darnos consejo. Buenas noches a todas y todos. Siempre que se tiene una pasión o unas ganas desinteresadas de aportarle emociones positivas a la sociedad, buscamos el arte como refugio emocional y estímulo o premio para cumplir sueños. Nuestros padres, como forma de amar, nos inscriben en clases de danza o de algún instrumento musical cuando estamos jóvenes. Esos estímulos, la mayoría de las veces, se convierten en pasiones sólidas. Por defender las expresiones artísticas, estamos aquí en el Pacto Histórico. Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Kendrick Ruiz, soy oriunda del municipio de Curumaní Cesar. Me encuentro agremiada en la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios y soy negra. Soy de color, bueno, de color como nos han querido llamar para no ofendernos, como si ser negro fuera una ofensa. Ser negro no es una ofensa, es motivo de orgullo, es motivo de resistencia. Ser negro nos ha dado una cualidad muy grande a nosotros los colombianos y nos ha dado esa distinción y esa fuerza que va a permanecer en el corazón de cada uno de ustedes. Buenas noches, Valledupar. Buenas noches, senador Gustavo Petro, senador Gustavo Bolívar, nuestra senadora María José Pizarro. Reciban una cordial bienvenida al departamento del Cesar, un departamento diverso, un departamento que dejó de pintarse a blanco y negro y empezó a pintarse de colores. Hoy, la Alianza por la Diversidad del Cesar, conformada por 7 municipios, entre esos municipios El Paso Cesar que represento, primer municipio del departamento con política pública LGTBI, reafirmamos el compromiso de aporte al pacto histórico, porque estamos cansados de que nos victimicen, de que nos hagan a un lado, de que nos desprecien, de que nos discriminen. Hoy estamos diciendo que queremos ser parte, que tenemos que dar y mucho que compartir a una Colombia justa, a una Colombia llena de diversidad, a una Colombia humana, a una Colombia que merece un mejor futuro. Y el futuro es Gustavo Petro. Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Jerry Miranda, representante del Pacto Histórico y en apoyo, obviamente, al Pacto Histórico por la organización ACEU. El día de hoy vengo en representación de la margen derecha del río Guatapurí de Valledupar. Y además vengo en representación de los jóvenes del Cesar y de Valledupar desde ya. Las oportunidades de lograr participar en los escenarios deportivos, de representar una ciudad, departamento, país o pueblo, vienen siendo lejanas para quienes tienen bajos recursos. Algunos buscan ser descubiertos o descubiertas, y lo logran, claro está, con su esfuerzo. Sin embargo, las decepciones y las puertas cerradas son el pan de cada día de este sector, el deporte, algo tan llamativo para nosotros los jóvenes. Necesitamos a alguien que se fije en nosotros y nosotras y nos escuche realmente. Por eso en este espacio lo agradecemos tanto. El deporte tiene voz y hoy está hablando. Buenas noches a todos, buenas noches, senador. Nosotros tenemos que reconocer el papel importante y fundamental de la mujer en la sociedad. Primero que todo. El papel de la mujer en la participación política. Nosotras estamos en toda la sociedad, así aunque a veces no quieran evitar o borrar. Resistencia. Bueno, en estos espacios le agradecemos tanto porque gracias a estos escenarios, y no solo hablamos de esta tarima, senador, sino de todos los escenarios en los que compartimos, nos han unido y hemos creado una cofradía
día en la que cada uno tiene una habilidad única. Los jóvenes tenemos una habilidad única y donde reconocemos que nosotros somos y toda la sociedad es indispensable. Queremos trabajarle a la idea del sentimiento, senador. Queremos trabajarle a la idea de la unión. A pesar de las diferencias, queremos unión. Trabajarle y queremos amar para trabajarle a este país desde el amor y ser parte del pacto y ser parte de este cambio. Senador, aquí representando a los jóvenes de Valledupar y toda la población, le queremos decir que aquí estamos, nos comprometimos, tenemos palabra y bueno, aquí estamos acompañándolo y estamos con usted para llegar a esa Colombia que todos queremos, porque el cambio ya llegó y fue con Gustavo Petro. Son las diferentes manifestaciones de los más importantes hoy día y el futuro es hoy. Doctor Gustavo y su distinguida comitiva, bienvenidos a Valledupar. Y estos son los jóvenes de Valledupar, del Cesar y de Colombia. Un aplauso para Gustavo Petro. De igual manera, algunos acá, otros están por llegar, como es el caso del precandidato presidencial Roy Barrera, María José Pizarro, representante a la Cámara de los Decentes, Gustavo Bolívar, senador de la República, David Racero, representante a la Cámara, Marta Peralta, presidenta de Maíz Nacional, Gabriel Becerra, presidente nacional de la UP, Holman Morris, dirigente nacional del Pacto Histórico, Gloria Flores, dirigente nacional Colombia Humana. Sin más preámbulos, como siempre lo hemos hecho, bienvenido, doctor Gustavo Petro, a esta su casa, Valledupar. Hoy ha sido indudablemente un día donde más que hablar hemos escuchado a trabajadores mineros que no pude ir a la reunión porque no estaba en mi agenda, pero me hubiera gustado tenerlos en el segundo evento, que fue básicamente con indígenas Wayuu, su lanzamiento de su candidatura presidencial dentro del pacto histórico, la de Arelis Uriana. Y ahora escuchamos jóvenes hombres, jóvenes mujeres, juventudes que indudablemente tienen mucho que decir en Colombia. No solamente que escuchar, sino que decir. Porque en realidad lo que queremos, y por eso este evento, es que la juventud se tome la conducción de este movimiento de transformación de Colombia. Queremos que ustedes estén adelante, al frente, no solamente de las grandes movilizaciones, manifestaciones, como hasta ahora ha sido, del riesgo que hoy lamentablemente significa poderse reunir, como dice la Constitución colombiana, como un derecho fundamental. El derecho fundamental se volvió un riesgo en Colombia.
un riesgo de ser mutilado, un riesgo de ser perseguido, un riesgo de ser encarcelado, un riesgo de ser violado, abusado, un riesgo de ser mutilado por el Estado, un riesgo de desaparecer, un riesgo que no debería existir si esta fuese una sociedad democrática. Es que la juventud se ha dado cuenta que no tenemos democracia. En su propio riesgo, en su propia existencia, en su propia cotidianidad, no hay necesidad de explicar mucho que en Colombia no existe una democracia. Y si no existe una democracia, tampoco existe justicia. Una palabra tan simple, justicia, no existe, porque el simple hecho de reclamarla puede acontecer, conllevar la persecución, la muerte o el destierro. Justicia. Hoy veía estadísticas frías de esas de el CESAR. 350.000 familias, la tercera parte sin alcantarillado. 350.000 hogares, el 40% en el hambre, no comen 3 veces al día. El resultado de lo que es la política social, entre comillas, del gobierno de Duque desarrollado el año pasado, que simplemente consistió en llevarse los dineros públicos hacia las utilidades de los banqueros. Entregaron el pueblo al hambre. Y de los pueblos de Colombia, el que más entregaron al hambre fue al pueblo del Caribe. Y por eso Valledupar, una ciudad que se podía enorgullecer de ciertos logros urbanísticos, fue una de las ciudades del Caribe que más se entregó al hambre. ¡Hambre! Las estadísticas dicen que 35.000 personas de esta ciudad terminaron en el desempleo, la mayoría jóvenes, la mayoría mujeres. Un desastre. Hasta el gobernador fue llevado a la cárcel, amigo Beto Aranda. Lo que vamos viendo quizás es la evidencia, el desnudamiento de una realidad que parecía escondida en los medios de comunicación, ocultada por los medios de comunicación, pero que ahí estaba. La realidad de tener una clase política reptómana, absolutamente sanguinaria, que solo piensa en sí misma, que ha conducido esta nación a uno de los mayores abismos sociales y económicos, a una crisis integral de la existencia misma. Es que nos han conculcado los derechos, es que nos los han robado delante de nuestros propios ojos, es que el amotinamiento de la clase política tradicional, llevándose, depredando la naturaleza, el agua, la montaña, la riqueza, el ser humano, ha conducido finalmente a que el pueblo de Colombia se dé cabal cuenta de qué es lo que tiene al frente. Al frente tiene unos ladrones sanguinarios gobernando el país. Eso es lo que tenemos al frente. Si ellos continúan, no lo quiero pensar, pero creo que Colombia va hacia un estallido, hacia un desmembramiento, hacia un abismo que no queremos que suceda. Es que si ellos continúan, lo que niegan es la esperanza, la posibilidad del futuro real, la posibilidad de vivir, de existir. No pueden seguir. Ellos no pueden seguir conduciendo en su incapacidad este gobierno.
No pueden seguir conduciendo en su incapacidad esta nación que han destruido a pesar de su belleza y de su riqueza. Y le corresponde a una sociedad cambiar la historia. Le corresponde a una sociedad definir, porque eso es lo que se llaman las campañas electorales. No el momento de la parranda, no el momento del billete repartido para comprar los votos, no el momento en que se le puede estafar unos billetes al politiquero que se queda con el poder. Porque entre la competencia de un pobre que le quita 3 billetes por un voto, una garrafa de aguardiente, una cerveza, y el estafador que se queda con el poder, el que estafa realmente no es el pobre, el que estafa es el que se queda con el poder. Hoy nos toca definir, nos toca decidir. Aquí estoy, no sé por cuánto tiempo, simplemente para ayudar a definir un camino que no equivale que no es el de estos lustros, estas décadas, yo diría estos siglos. Un camino que ha sido de exclusión. Un camino que ha sido de considerar que la gente son cosas que solo se utilizan cuando hay unas elecciones. De niño veía, no tan de niño porque era un jovencito que me invitó Beto aquí a conocer Valledupar. Venía yo de Córdoba y me hospedó en su casa, recuerdo, y coincidió con alguna manifestación y yo veía cómo traían en camiones llenos de indígenas como si fueran rebaños a llenar la plaza pública de algún gran politiquero del entonces. Y podía ver de frente lo que habían sido estos lustros, estas décadas de utilizar la gente, de utilizarla como cosas, como un instrumento, como un objeto, simplemente para que fueran a votar un día y se olvidaron del poder los demás días. Y cómo usaban el territorio del Cesar, destruyeron su agricultura, destruyeron la institucionalidad agraria que existía y que se había construido durante décadas. El cesarense dejó de ser un agricultor, empezó a mirar desde su casa cómo pasaban los trenes y los camiones repletos de carbón, cómo su tierra, que por coincidencia geológica se había convertido en uno de los más grandes yacimientos del carbón de toda América, al lado de la Guajira y al lado del Cerrejón. Cómo los politiqueros empezaban a decirle que no, señores, que la riqueza no estaba en el arado, ni en el labrado de la tierra, ni en el sembrar las semillas, ni en el cosechar, ni en el de alimentar al pueblo de Colombia, sino que la riqueza estaba en esa masa negra que se sacaba del subsuelo para ser llevada con rapidez de los trenes automáticos al mar, a las grandes fábricas industriales de la economía mundial, la energía negra que movía la codicia del mundo, que movía la economía industrial y la acumulación de capital. Y de pronto fueron llegando las realidades, miles y miles de personas transformadas en trabajadores del carbón con sus familias, pensando que allí podrían construir su existencia, forjando sindicatos a ver si podían elevar los salarios
viendo cómo los iban asesinando en las esquinas, en los barrios populares, porque los dueños de las empresas del carbón no solamente compraban los politiqueros de turno, sino que compraban los sicarios. Y fueron paramilitarizando el departamento. Y lo fueron llenando de masacres. Y fueron asesinando uno tras otro su dirigencia popular. Y fueron acabando la esperanza. Y llegó un momento en que incluso hasta en las competencias electorales dejó de existir la competencia. Y transformaron la región en uno de esos departamentos tristes y silenciados de los candidatos únicos. Lo fueron matando los amigos incluso. Y Fernando Rincón, que enterramos en Aguachica, allá en el sur. Los 200 trabajadores de La Palma que enterramos en el más extremo sur del Cesar, San Alberto. Decenas, centenares de campesinos, líderes juveniles, dirigentes políticos que trataban de construir una alternativa diferente, maestros y maestras, la gente del común, la verdadera sangre vibrante, el verdadero liderazgo del Cesar. Hundieron este departamento en una sola alternativa. Todo su agua, toda su fuerza de trabajo, todas sus posibilidades concentradas en lo que la politiquería llamaba la gran esperanza del Cesar, la gran riqueza del Cesar, la masa negra del carbón. El carbón trajo sangre, el carbón trajo masacre, el carbón trajo la eliminación de la democracia. El viejo agricultor, quizás conservador, nunca pensó en votar por nosotros. El viejo empresario del algodón, o del sorgo, o del maíz, o el campesino o la campesina humilde arrinconada en las montañas, ya sin el agua, ya sin la tierra fértil, desplazado, quizás en las ciudades, viendo prostituir a sus hijas, porque no había otra alternativa para comer. Por millones en toda Colombia, por decenas de miles en el Cesar, toda esa gente que fue silenciada solo para mostrar un solo camino que resultó ser un desastre y un abismo, el camino negro del carbón. Hoy tenemos las frías estadísticas, la tercera parte de la población del Cesar, oigan, después de sacar durante años miles de millones de dólares representados en millones de toneladas del carbón, la tercera parte de la sociedad del Cesar no tiene un alcantarillado. Y si no hay alcantarillado, los niños mueren. La tasa de mortalidad infantil es elevada. ¿Cuántos miles de millones de dólares exportados por multinacionales y dueños de la política y del paramilitarismo para que el año pasado, en medio de una epidemia como la del COVID, la gente tuviera que experimentar el hambre, tuviera que experimentar el empobrecimiento? La clase media del Cesar se acabó, se volvió pobre. Eso es lo que dicen las estadísticas del DANE, no de Petro, de la oficina de los números oficiales del gobierno nacional, el DANE. Se acabó la clase media, se acabó el empresario agricultor, se acabó el pequeño ganadero, se acabó la posibilidad del existir en el Cesar. Los platos de comida cuando llegan ya no tienen comida sembrada en el departamento. Se acabó el agua, quedaron los huecos. Huecos inmensos de las minas, como heridas que se le hacen a la tierra, a la madre. Bueno, es la hora de cambiar eso.
Creo no mentirles. Creo no ser parte de esa manipulación que oculta la realidad, a veces en los medios de comunicación poderosos que pertenecen además a los 4 hombres más ricos de Colombia. Creo que hacemos parte por lo menos de develar una realidad. Los vampiros dicen, no los animalitos, sino los de los cuentos dicen que se destruyen cuando aparece el sol, cuando les da el sol en la cara, cuando la luz aparece. Pues permítanos ser parte de la luz, no de la oscuridad. Siendo parte de la luz, que ojalá evapore los vampiros de esta tierra, no los animalitos, sino los de la política. Esa luz tiene que mostrarnos otro camino. La oscuridad está en el carbón, la luz está en la agricultura, está en la industria, está en el conocimiento. La luz está en el saber. Aquí estamos junto a una universidad que fue tomada por el paramilitarismo también. Tuve que hacer ese debate una vez. Cuando el paramilitarismo se tomó la Universidad Pública del Caribe, se las tomaron todas, desde Córdoba hasta aquí, la Popular del Cesar, la de La Guajira, la de Barranquilla, la de Cartagena, que usaban como una caja, como un instrumento para robarse los dineros públicos de los municipios del país, la de Sucre, todas las universidades públicas tomadas, ¿para qué? Para cercenar la posibilidad del pensamiento crítico, decían ellos, para que el estudiante no pensara que había otras realidades, sino que se quedara estudiando exclusivamente una fórmula matemática que no le iba a servir para nada, que no estudiaran la historia de su territorio, que no estudiaran la composición de la tenencia de la tierra de su región, que no estudiara para dónde va el agua, que no solamente va para el mar, sino para el bolsillo del codicioso, que no estudiaran las posibilidades diferentes a las que habían designado los grandes capos de la política del Cesar, hoy en su mayoría presos. Querían ocultar la posibilidad del conocimiento a la juventud, mataban a los profesores por eso. Los de la libre cátedra les decían comunistas, iban apareciendo en las esquinas descuartizados. Bueno, pues lo que se necesita si queremos más luz es conocimiento, es saber. El saber es la luz. Lo que nos hemos propuesto es no solamente que la juventud que hoy puede entrar a una universidad lo pueda seguir haciendo a pesar del hambre, sino que todas las juventudes, las campesinas, las indígenas, las negras, las juventudes de los barrios populares, sin ninguna posibilidad hoy de existencia digna, puedan ingresar a una sede de una universidad pública en Colombia. A diferencia de lo que pensábamos en el 2018, ya ni siquiera se necesita solamente construir sedes, contratar profesores y reducir la matrícula a 0. Hasta Duque se copió la idea. Es un mal copiador. Sí, ¿cómo es que se dice ahora? La copialina, yo no sé ahora cómo se dirá eso. Ahora se necesita. ¿Cómo? Se abulinearon la propuesta. Ahora, para ingresar a una universidad pública no solamente se necesita que no valga la matrícula, sino que hay que
extenderle servicios de alimentación no solamente al estudiante que llega, sino a su familia. Para que la universidad pública pueda en realidad ser una universidad sin barreras a toda la juventud de Colombia, la universidad tiene que alimentar al estudiante y su familia. Cosa que sería interesante ver cómo el centro del saber se convierte también en el centro de la alimentación del cerebro. 2 o 3 alimentaciones juntas, como decía Martin Luther King. La alimentación del estómago, la alimentación del cerebro y la alimentación del espíritu para convertirnos en realidad en la especie humana. Eso, abrir la luz para que el departamento del Cesar brille en conocimiento y en saber. ¿Pero para qué? Para cuidar el agua, para que el agua sea instrumento para producir los alimentos, para que el agua pueda convertirse en agua potable, para que el niño y la niña no mueran, para lograr la agroindustria que enriquece al productor agrario, a la productora, porque yo estoy convencido que en un programa de reforma agraria la titulación de la tierra debería ser para la mujer campesina, que cuida mejor la tierra que el hombre. Y cuando hablo de reforma agraria, que no se asuste ese pequeño y mediano ganadero, porque a ellos no les vamos a molestar nada. No le vamos a quitar el salón de belleza a la señora, ni el taxi al taxista, ni el mototaxista va a perder su motocicleta. No le vamos a quitar la casa a la clase media, la casa de la clase media ya se la quitó Duque. No somos expropiadores los que expropiaron a 6 millones de campesinos, son los que actualmente están gobernando. Son los verdaderos expropiadores de Colombia. Nosotros no venimos, como decía en el 2018, a empobrecer ricos, sino a enriquecer pobres. A eso venimos. Pero enriquecer pobres, entiéndanme bien, no es una competencia de quién da más limosna, porque la limosna jamás ha sacado a un pobre de la pobreza. La política social del gobierno de Duque cada vez se transforma más en limosna. Una limosna por aquí, una limosna para allá. Apenas alcanza para medio alimentar el estómago, para que pueda vivir un poquito más en personaje la señora, para que pueda ir con algún brillo, con alguna energía a votar en la urna por ellos. La limosna solo sirve para transformar el pueblo en un rebaño, y los rebaños siempre van al matadero. Transformaron al pueblo de Colombia en rebaño, y miren ustedes cómo han llevado ese rebaño al matadero. No, se trata de sacar al pobre y a la pobre de la pobreza. Es decir, volver la clase media más rica, más digna, si queremos usar otra palabra diferente. Llevarle vida digna a las personas, y eso se hace a partir de entregarle las condiciones para poder trabajar. Y las condiciones para poder trabajar, lo decía también en el 2018, es que esta universidad pueda cubrir todo el territorio del Cesar, para que no quede un solo joven, una sola joven, sin poder ingresar a la educación superior. De eso se tratan las oportunidades. Quien me venga a decir que soy un populista por decir y tratar de hacer eso, le tengo que decir que es la persona más equivocada de la tierra. Porque el simple hecho de permitir que una sociedad pueda tener conocimiento no se llama populismo, se llama humanidad. Y claro que tiene que haber tierra.
Claro que tenemos que examinar que el campesinado del Cesar tenga tierra fértil, no tierra infértil en los desiertos y en las montañas. Claro que tenemos que examinar esa tierra que ha sido despojada y concentrada en manos de narcotraficantes para tener una vaca cada 8 hectáreas que no sirve para nada. Tiene que ponerse a producir intensivamente alimentación, el maíz, la yuca, el sorgo, el arroz, el cereal. Esa tierra debe pertenecer a quien quiera hacerla producir, y entre quienes quieran hacerla producir no solamente está el empresario pequeño o mediano, sino ese campesinado al que tenemos que lograr su acceso a la propiedad, como dice y ordena la Constitución del 91. Es que si la tierra le pertenece a la gente que quiera hacerla producir, entonces el agua también, porque la tierra no se puede desligar del agua, y el conocimiento también, porque producir sobre una tierra con agua implica conocimiento e implica créditos, implica una banca pública que pueda captar ahorro en la gran ciudad para poderla traer aquí, para financiar la producción de los alimentos, y implica asociatividad. María Fernanda Cabal dice que esto es comunismo. Esto es puro y simple capitalismo. Tanto nos han hundido en el feudalismo, casi en la esclavitud, que ya confundimos el capitalismo con el comunismo. Producir la tierra y asociarse para que la empresa industrial que coge la materia prima de la tierra no le pertenezca a una gran corporación que explota entonces al productor y a la productora agraria, sino que sea propiedad de esos productores, como hacen en Nueva Zelanda, que la agroindustria le pertenezca al productor directo de la agricultura. Y entonces tendríamos agricultura, conocimiento e industria, no huecos del carbón. Entonces tendríamos vida y no muerte. Entonces tendríamos agua, tierra fértil, producción, trabajo. No 35,000 desempleados, como dicen las estadísticas. Entonces tendríamos un departamento que se construye a partir del trabajo humano y no simplemente de la extracción de la masa negra que está a punto de condenar a la humanidad a la extinción a través del desastre climático. El Cesar no puede ser un departamento que se use en su territorio para destruir la existencia de la humanidad. Los científicos lo dicen. Ustedes que estudian en estas universidades, quizás buena parte de los asistentes lo saben. El uso intensivo del carbón y del petróleo a través de la transformación industrial va generando un cambio químico en la atmósfera al concentrar cada vez más gases de efecto invernadero. Y los gases de efecto invernadero calientan el planeta y evaporan y cambian el estado del agua en cantidades planetarias. Y ese cambio del estado del agua trae el desastre del clima, y el desastre del clima trae los virus, los enemigos invisibles, la posibilidad de la extinción de la humanidad. Lo dice no Petro, lo dicen los científicos del mundo. Y si eso es así, ¿qué hacemos nosotros? Haciendo depender el departamento del Cesar y de la Guajira del instrumento fundamental por el cual la humanidad puede dejar de existir. ¿Cómo se puede sostener una sociedad ligada alrededor de una riqueza, entre comillas, que no es riqueza, sino es el mayor factor de la destrucción de la vida en el planeta? Eso no es posible.
ese camino que indicó la clase política sanguinaria y vaga del Cesar desde hace décadas, ese camino que se untó de sangre, porque esa misma clase, al lado de los dueños de los grandes huecos del carbón, contrató el paramilitarismo para realizar un genocidio en la región. Ese camino de muerte no es más sino el camino de muerte, no solamente del pueblo del Cesar, sino de toda la humanidad. Nosotros aquí aportamos otro camino, a eso hemos venido, a decirle a la juventud del Cesar que otro camino es posible, es un camino de vida, no de muerte, que no se llama comunismo ni siquiera significa expropiación, porque los señores dueños de esas minas del carbón se van a ir, solitos se van a ir. ¿Por qué? Porque los dueños de esas minas de carbón ya no ganan dinero, porque saben que el negocio se acabó, porque piensan dejar a la tierra del Cesar los huecos mientras ellos se van, y no solamente los inmensos huecos, heridas a la madre, sino miles y miles de familias trabajadoras abandonadas a su suerte en una de las peores crisis sociales que podría vivir la región. Hacerla del avestruz, enterrar la cabeza y no darse cuenta de lo que sobreviene, no es el papel de los dirigentes. A los trabajadores de las minas, a los mineros del carbón les digo, hay que construir las mesas con alta participación social para iniciar la transición hacia las energías limpias. Lo dije ahora en Mayabambloma. Fíjense ustedes, abudinear es lo contrario de Mayabambloma. Nuevos lenguajes. El resguardo indígena Guayú en Fonseca, Guajira. Allí lo dijimos. Es que la Guajira y el Cesar son la región que más sol recibe durante un año en toda Colombia. Y ese sol es la energía. Ese sol es la riqueza. Y no hay región de Colombia que tenga más riqueza que esta. ¿Cómo no se puede transformar esa energía del sol en energía eléctrica? Saldría una energía eléctrica baratísima. Y si la energía es barata y al lado le metemos el conocimiento y la tierra productiva y el agua al servicio de la producción de alimentos y de la vida, entonces no tendremos desarrollo industrial, entonces no tendremos oportunidades de trabajo, entonces no tendremos las oportunidades de construir empresas y cooperativas, pero no para 4 personajes, sino para 350,000 hogares del Cesar. Solo utilizando esa energía, que ya la tecnología existe y es barata, y cambiando esas minas del carbón por este tipo de energía que incluso se podría exportar a Venezuela, que la necesitan, a toda Colombia que la necesita, y llevar al trabajador de la mina del carbón a ser un experto de la energía solar para impedir que quede en la calle cuando el dueño de la mina abandone la mina. Entonces tendríamos opciones, claro que sí. Y ustedes jóvenes son los que pueden llevar estas ideas a la realidad. Por eso quiero que ustedes se tomen este movimiento. Que no sean los viejitos, no miro hacia atrás, que ya han cumplido obviamente un trabajo en la lucha popular, los que tengan que seguir dirigiendo la posibilidad de transformación de Colombia. Quizás esas generaciones que están pasando ya no captan las nuevas opciones que significa el cambio en el país, la transformación de Colombia. Quienes mejor pueden captar
qué significa transformar a Colombia, son ustedes, muchachos, muchachas, jóvenes, juventudes. Son ustedes los que tienen que dirigir el pacto histórico. Son ustedes los que tienen que hablar con los otros jóvenes, campesinos, indígenas del barrio popular y organizar esa fuerza juvenil. No más guetos entre las juventudes, pactos entre las juventudes. Son ustedes los que tienen que hablar con el padre y la madre y convencerlos. Sí, ya votaron mayoritariamente por Uribe durante todo este siglo. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia solo se mide en sangre, en guerras, en violencias. Son ustedes convenciendo, haciendo un pacto en la familia para que esa madre y ese padre que votó antes por Uribe hoy vote por la paz, hoy vote por el cambio. Son ustedes los que pueden hacer los pactos con los agricultores, las agricultoras que quedan, con el pequeño comerciante del barrio, con el pequeño negociante. Son ustedes los que pueden construir el pacto histórico, porque el pacto histórico es un pacto entre los diferentes. Aquí estaba una corriente cristiana, casi me han levantado, porque yo no excluyo las creencias religiosas. Las creencias religiosas todas, mientras respeten los derechos de las gentes, son válidas. Jamás vamos a cerrarle la boca a una creencia religiosa. Jamás. A mí me gusta incluso leer la Biblia para sacar de ahí algunas ideas que meto en mis discursos. Y entonces me llaman mesiánico y no sé qué cosas. No, la Biblia es un libro de la sabiduría humana de miles. Vaya a saberse cuántos años atrás. Es parte, con muchos otros libros de pensamientos diferentes, de la gran civilización humana. El que aquí se pare a decir que hay que quemar entonces a Marx o a García Márquez o la Biblia está completamente equivocado. Todo libro es sagrado, todo pensamiento es sagrado. La gran riqueza de la humanidad es precisamente esa enorme diversidad multicolor. Pero me desvié cuando estaba diciéndoles que lo que yo quiero es que estas juventudes dirijan el gran pacto histórico en el departamento de Cesar. ¡Que viva el pacto histórico! Aquí hemos venido a eso, a que ustedes se organicen, a que inicien las agendas de los acuerdos sociales para que el pacto histórico se vuelva el gran bloque de mayorías que inicie la transformación de Colombia. A eso hemos venido, a que ustedes jóvenes, hombres y mujeres, decidan tomar este testimonio que aquí les entregamos, que es el fruto de una generación de lucha, muchos de los cuales hoy no me acompañan porque cayeron en los caminos de esta patria, para que recojan ese testimonio como hacían en las carreras de posta, en las olimpiadas los griegos, y la retomen y sigan hacia el siguiente destino de la humanidad, hacia adelante. Les corresponde a ustedes esta nueva carrera, les corresponde a ustedes quizás, ojalá, lo que ninguna generación de jóvenes, excepto la de Bolívar y Nariño y Santander, lograron hacer. Una gran transformación de la historia de Colombia. Les corresponde a ustedes la historia. Les corresponde a ustedes el cambio. Aquí estamos para ayudarlos en ese camino nuevo de cambiar la historia de Colombia. Llegó el momento. Si ellos siguen gobernando, aquí no habrá más que un abismo negro. Es la hora de cambiar y de llenar el Cesar de justicia, de vida, de lucha popular, de democracia, de inclusión, de saber, de producción, de trabajo humano.
mano, transformando a través de las faenas el territorio en un gran equilibrio. Aquí nos correspondió hacer la historia, los invito a ello. Jóvenes del Cesar, ¡que viva el pacto histórico! ¡Que viva! Gracias, muy amables.